debe ser llena de... No niego nada ya. Sobre todo a medida que me vaya haciendo más viejo me tengo que enfrentar a... Yo lo escuchaba de allá, Lo peor es que te preguntaba cómo caminaba, ni siquiera llevamos 100 calorías quemadas. No, yo creo que sí. Ah, ¿Sí? pues, Unos 150. Aunque eso no. no soy experto en eso. Claro. Entonces, ¿qué? Ya, tomen nota entonces de este punto, de la localización de este punto de observación. ¿Por qué me equivoco y aprieto otro botón? Estoy realmente... ya, entonces... Oye, hay gente que está para el hoyo. O sea, perdón. Está grabado. ¿Está grabado, Hay gente profe? que está así como... Ya. Latitud. Ay, se me cae esta indicación, voy a tener que cambiarla. Latitud. 33 grados, 3 minutos, 27 segundos sur. Exacto. Longitud, 71 grados, 36 minutos, 17 segundos oeste. No voy a hacer west porque sería muy ciútico. Y altitud, recuerdo a esto que está acá, 130 metros sobre el nivel del mar. Alguna serie de apreciaciones respecto de este sector que se quemó acá casi completamente, a excepción de la casa de mi alumno amarilla que está ahí. Ahí viene un estudiante. No de la Valpo, otro lado. Este sector aquí que ustedes también estaba conformada por viviendas de familia de clase media. Este no era el sector de las tomas. Y igualmente estas casas se quemaron. Eso fue como uno de los elementos que no se había dado anteriormente en incendios previos, donde se habían quemado viviendas que estaban construidas en barrios en realidad, entre comillas, en sectores que no tenían ninguna medida de equipamiento ni nada. Acá, este sector tenía todos sus servicios consolidados, este era un sector con agua potable, alcantarillado, luz, cables, etc. Y un sector consolidado, y como ustedes pueden ver, las casas igual se quemaron. ¿Por qué se quemaron igual las casas? Porque yo creo que aquí el principal problema, más allá de los factores geográficos o del medio físico que hayan podido contribuir a la propagación del incendio, tiene que ver con que si bien este barrio estaba consolidado, eso no quiere decir que se haya hecho considerando las particularidades geográficas del terreno. Entonces yo creo que el problema que ustedes podrían considerar en su trabajo tiene que ver con el crecimiento urbano, que no considera las variables geográficas al momento de planificar el desarrollo de la ciudad. Aquí no se consideró la geografía. ¿Y por qué no se consideró la geografía? Porque si bien este era ya un barrio consolidado con viviendas de clase media, muchas de estas viviendas se construyeron cuando estos terrenos en el fondo eran solamente cerro pelado, había vegetación baja. Las viviendas se construyeron y después se otorgaron los permisos. Entonces aquí estamos en un sector donde no ha habido un desarrollo urbano planificado. Y eso lo pueden consignar como uno de los problemas entonces que les había mencionado. Ahora, cuando no se considera la geografía del lugar, sobre todo en un país como este, ustedes saben que somos 85% montaña, se generan situaciones como las que están observando acá. Ahora, si usted me pregunta, si en este punto en específico se puede volver a reconstruir, yo creo que aquí sí. Ojo, hay algunas quebradas, por lo que estoy viendo al frente, estoy viendo casas en quebradas que tienen una pendiente casi de 90 grados. Y eso, primera cosa, es desaconsejable y debe haberse prohibido. Ahora el tema, ¿usted va a poder sacar a la gente de ahí? No, pues por supuesto que no. Además que usted sabe, incluso yo creo que mucha gente acá usted le podría ofrecer un departamento en el centro y no se va a querer ir y va a querer siguiendo aquí en el terreno. Por lo que implica tener una casa, el tema ese de la tierra que tenemos, de la propiedad que tenemos muy metido en la cabeza los chilenos. Ahora, ¿qué hacer si la gente igual insiste en vivir en zonas que desde mi punto de vista, como geógrafo, no deberían estar habitadas? Bueno, ya que el Estado no provee soluciones habitacionales adecuadas, por ejemplo, subsidios para irse al centro, etc. Por lo menos el Estado, ya que si no es capaz de eso, tendría que intervenir el cerro para garantizar, en la medida de lo posible, que las características de cómo se vaya reconstruyendo consideren estas variables. No sé si me entienden. O sea, insisto, si usted me pregunta a mí profesionalmente, aquí donde estamos sí, pero esas casas que están al frente en esa ladera yo las sacaría todas. Ahora,
como el Estado no se puede hacer cargo de la situación de quitarle el terreno a esas familias, que probablemente no están regularizados, pero que ya lo sienten como propio, bueno, por lo menos que el Estado entonces intervenga a las laderas y, por ejemplo, les tire algún tipo de construya algún tipo de terraza, de medidas para evitar que en caso, por ejemplo, de lluvia muy intensa, esas casas vayan a terminar abajo en el plan. No ha pasado ahora, puede pasar, sí, puede pasar. Puede pasar que venga un periodo de precipitación muy intenso, que provoque procesos de remoción en masa más o menos importantes. Por remoción en masa es cuando uno habla de aludes. Y todas esas quebradas que están en esas pendientes tan pronunciadas, corren el riesgo cierto de terminar abajo. Esas son las cosas que se tienen que considerar al momento de hacer ciudad. Ahora, me voy a salir un poco de ese tema que tiene que ver con la no consideración de los aspectos geográficos en el crecimiento de la ciudad, y le voy a hablar de otro tema, que por ejemplo la antena que vimos un poquito más abajo, que también la pueden consignar en este mismo punto. Ahora, esas antenas son un ejemplo vivo de las contradicciones que están presentes en nuestra sociedad, porque había, no sé si se fijaron que había un cartel que decía "no las antenas de la muerte". Bueno, primera cosa, me parece importante que la comunidad se organice en rechazo a, por ejemplo, a este tipo de instalaciones que, según algunos estudios, pueden afectar la salud de las personas. Pero qué importante sería, o qué valioso sería, si la comunidad se organizase antes de instalar las antenas. ¿Cómo es eso? Bueno, que la comunidad participe al momento de que se definen los instrumentos de ordenamiento territorial, para que vea y diga claramente, ¿sabe qué? No queremos que en este cerro haya antena. Cuando ya la antena se instala, es un poquito más difícil. Ahora hay una nueva legislación con respecto a las antenas, me parece que tienen que estar distanciadas unas de otras con 100 metros. Ahora, ¿pero por qué yo hablo de contradicción? Bueno, por lo siguiente, porque todos usamos smartphone y todos queremos tener señal. ¿O no? Entonces, la misma gente critica las antenas, pero en el fondo estamos todos usando estas cuestiones. Ahora, ¿cómo superar esas contradicciones? Bueno, yo creo que participación ciudadana. Y por lo que yo tengo entendido acá, por ejemplo, acá en este caso específico donde estamos, yo no puedo decir que haya una adecuada organización comunitaria. Por lo que yo he escuchado, tengo que decirlo porque, como les dije, alguien vive acá, que es conocido mío, en el fondo los vecinos están como cada uno por su cuenta. Falta un poco más de organización a nivel de comunidad. Se los digo porque ustedes van a hacer historia y ciencias sociales en el colegio. Ya sé que ustedes no son historiadores y geógrafos, porque no es su título, es historia y ciencias sociales. Pero ustedes van a tener que hacer clases, entre otras cosas, lo que yo estoy diciendo, ¿no? Respecto de la importancia de la comunidad y la ciudadanía se organice. Y tenemos que seguir subiendo. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿No están aburridos? Ya, qué bueno. Vamos para arriba. Vamos. Estoy corriendo, po. Ah.